a nombre de la doctora Marta Castro Montoya, directora de esta institución, y de su servidor, coordinador regional de bibliotecas, Juan Carlos Fernández. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, donde esperamos tener una experiencia bastante enriquecedora para todos ustedes. Y bueno, vamos a dar inicio a esta sesión, dándole también la bienvenida a nuestras autoridades. Tenemos esta mañana la presencia de la doctora Claudia Beatriz Enríquez Hernández, que es nuestra secretaria académica regional, para quien les pedimos un fuerte aplauso. Quien nos acompaña en representación del doctor Rubén Edel, nuestro vicerrector en esta región Veracruz-Boca del Río. Agradecemos también la presencia de los directores, directoras, coordinadores, administradores y, por supuesto, de manera muy especial de todos ustedes, estudiantes que nos acompañan de nuestra casa de estudios y también de otras instituciones de educación superior que acudieron muy interesados a este llamado. Esperamos que esta sesión sea verdaderamente provechosa para todos ustedes. Y sí, también queremos saludar, aprovechamos la oportunidad para saludar a todos aquellos grupos académicos y estudiantes que nos acompañan a través de las aulas híbridas en los diferentes espacios en esta región y en otras regiones. Para todos ustedes también un caluroso abrazo, un fuerte abrazo para todos ustedes. Y quisiera dejar en este momento el uso de la voz para la doctora Claudia Beatriz, quien nos va a dar oficialmente la bienvenida y el inicio de esta sesión. Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos. Qué bueno que vemos aquí a directores, ¿sí? Funcionarios que nos acompañan, académicos y desde luego estudiantes, y vemos que estudiantes también de otras instituciones. Qué gusto. Y bueno, a los que están a través de aulas híbridas, que es también el uso óptimo de nuestras herramientas tecnológicas. Y bueno, a nombre de nuestro vicerrector, el doctor Rubén Edel Navarro, que bueno, hoy precisamente se nos complicaron algunas actividades de la agenda, pero él es uno de los principales impulsores de esta iniciativa y de este tipo de temas a desarrollar en este conversatorio y en otros más. De hecho, él tuvo también especial interés de estar invitando a diferentes entidades y dependencias para poder estar, y bueno, la importancia desde las aulas híbridas. Agradezco la participación del doctor Ricardo Villegas. Qué gusto, bienvenido a este recinto, y que para nosotros es de gran interés este tema entre la citación y el plagio, limitaciones al derecho de autor en ambientes académicos. Desde luego, a nuestro muy estimado doctor Genaro Aguilar. Gracias, doctor, porque también él es un líder académico bastante fuerte y visionario de lo que son temas como estos para poder debatir en la comunidad, y desde luego a nuestro estimado doctor Roberto Salas Castro, que estará en este conversatorio también este viernes 10 de marzo de 2012. Es un honor que puedan estar estos tres personajes, figuras académicas que nos van a compartir y también nos van a hacer en mucho guía para esto que a diario trabajamos, ¿no? En lo académico, y que a veces damos por sentado, ¿sí? O damos por hecho que podemos estar conduciéndonos bien y estar incurriendo en algunas situaciones delicadas. Entonces, bienvenidos, y bueno, bienvenidos a toda nuestra comunidad, bienvenida a nuestra comunidad universitaria de la región Veracruz y a todos los que están desde las aulas híbridas. Es un gusto. Bueno, vamos a permanecer aquí porque esto es de sumo interés. Bienvenidos entonces. Gracias a Marta Castro por
por esta actividad y que ha sido también a todo el equipo de la USB, ¿sí? Y a Juan Carlos, desde luego. Muchísimas gracias, bienvenidos y felicidades. Muy bien, pues les agradecemos si pudieran poner sus teléfonos en silencio. Y para este primer momento vamos a tener nuestra sesión y la participación del doctor Genaro Aguirre Aguilar, de quien voy a leer su semblanza brevemente. El doctor nace en la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, el 29 de noviembre de 1964. Sus estudios básicos los realiza en esta ciudad, donde cursará estudios profesionales de nivel licenciatura. Es egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, en la que también realiza su maestría en comunicación. Fue en la Universidad de Granada, en el Departamento de Antropología y Trabajo Social, en el que cursa sus estudios doctorales, obteniendo el grado de doctor en Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales. Actualmente es profesor titular C, adscrito a la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, y allí imparte experiencias educativas vinculadas a la investigación, el análisis cinematográfico, mientras que en el sistema semipresencial es con guionismo y fundamentos del medio radiofónico. El doctor también pertenece al cuerpo académico Entornos Innovadores de Aprendizaje y es perfil deseable PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. También colabora en distintos programas de posgrado en el ámbito educativo, es integrante de comités editoriales en revistas indizadas, además de autor de artículos, capítulos de libro, y actualmente se encuentra en edición de su libro Travesías en la Formación Investigativa, de navegaciones e itinerarios educativos en la enseñanza superior. Les pido que demos un aplauso para recibir también aquí al doctor Genaro Aguirre. Bienvenido, doctor. Gracias, Juan Carlos. Pues bueno, por supuesto que en nombre de la Universidad Veracruzana y particularmente la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, le damos la más cordial de las bienvenidas a todos los asistentes, que por el número a mí me congratula porque quiere decir que el tópico del que se va a hablar el día de hoy es de interés y me parece que además como institución educativa y como universitarios nos obliga a reflexionar sobre él, hacerlo visible y problematizarlo para tratar de contribuir a entenderlo y encontrar los caminos que contribuyan también a inhibirlos. Rápidamente diría un poco la dinámica que hemos preparado para este evento. En primer lugar, reiterar el agradecimiento al doctor Ricardo Villegas Tobar, que como especialista ha aceptado participar de este ejercicio académico y que tendrá más o menos entre 35 y 40 minutos para su disertación. A continuación, el doctor Roberto Salas Castro hará los comentarios, más o menos hemos pensado entre 10 y 15 minutos, para que en mi calidad de moderador haga yo algunos apuntes. Luego haremos un ejercicio de conversación donde participaremos los que estamos en esta mesa y, por supuesto, ustedes como público asistente, a quienes le pediría que, tomado el micrófono, seamos muy puntuales en lo que queramos comentar o preguntar para administrar muy bien los tiempos con los que contamos, que está oficialmente programado para ser de 12 a 2 de la tarde. Haré un breve apunte para ir contextualizando este tópico. El plagio no es un problema nuevo. Se conocen experiencias que vienen desde la Edad Media en la literatura para más tarde encontrarse. Para más tarde encontrarse casos en la academia y la propia ciencia. Y si bien es cierto, suele ser complejo definir sus fronteras y entender los alcances de este tipo de prácticas, lo cierto es que en los últimos años ha habido una visibilización que ha llevado a problematizar sobre ello. En ese contexto, y tras el lamentable caso de la magistrada Yasmín Esquivel, es obligado que las instituciones de educación superior se abran al debate, pero también definan e implementen políticas y mecanismos para inhibir este tipo de prácticas
entre su comunidad académica. Es justo esa, entre otras razones, las que lleva a la realización del evento que este mediodía nos convoca. Gracias, Marta Castro, doctora, por abrirnos este espacio. Y sin más, le voy a ceder la palabra al doctor Ricardo Villegas Tovar, pero antes haré la lectura de su semblanza. El doctor Villegas Tovar es doctor en Ciencias de Gobierno, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con el doble grado de maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual otorgado por la Universidad de Turín, Italia, y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es máster en Gestión de Información y Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña, España. Es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad de las Américas en Puebla. Cuenta con una trayectoria de 20 años en los que ha colaborado en puestos directivos dentro del medio bibliotecario universitario. Como parte de sus actividades profesionales, ha implementado, sostenido y auditado servicios de información basándose en normas ISO 9001. Igualmente, se ha enfocado en la formación de usuarios de información bajo estándares de alfabetización informacional. De 2017 al 21 fue coordinador de la producción académica y visibilidad internacional y actualmente se desempeña como director del Centro de Educación Internacional en la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, a quien les pido les demos un caluroso recibimiento y aplauso. Adelante, doctor. ¿Quiere tomar la palabra? Creo que ya me escuchan. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, por la invitación, Marta querida. Muchas gracias por invitarme. Genaro, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí entre ustedes. Para mí es un gusto poder dirigirme en estos minutos para platicar de un tema que me ha parecido particularmente importante desde hace ya muchos años y que hoy, por circunstancias desafortunadas, vuelve a colocarse en la palestra, ¿no?, en el espacio de la discusión pública, pero que al final del día reclama precisamente nuestra atención. Me voy a permitir proyectar, no sé si podamos proyectar lo que yo tengo aquí en pantalla y que se pueda proyectar en alguna de las que tenemos acá. Debo decir que en el sentido estricto de la palabra no tengo una presentación y por favor no lo consideren como una falta de respeto de mi parte hacia ustedes, sino que por el contrario lo que quiero hacer es mostrarles el texto de la ley. Es decir, quiero hablar con el texto de la ley en la mano e ir explicándola un poco más a detalle. Digo, cada uno en su momento podrá consultar el texto de la ley y, bueno, pues podría retomar algunas de las ideas que yo voy a comentar. Pues bien, el tema que quiero abordar lo voy a hacer desde la legislación autoral, es decir, nuestra Ley Federal del Derecho de Autor. Es una ley recientemente modificada. Debo contarles que el 1 de julio de 2020 nuestra ley sufrió cambios importantes. A ver, me espero un momento. ¿Tienes el micrófono prendido? Sí. Ok. Sí, a ver, si los colegas que están conectados, por favor, podrían cerrar sus micrófonos porque aquí los escuchamos. Gracias. Bueno, les decía, nuestra ley autoral, el 1 de julio de 2020, hace muy poco tiempo, sufrió una serie de modificaciones muy importantes, derivadas precisamente que ese mismo día se firmaba la nueva versión del Tratado de Libre Comercio que tenemos celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. Y lo que se nos pedía en ese entonces es que actualizáramos nuestra legislación en materia de propiedad intelectual, es decir, incluía lo relacionado a derechos de autor, que es lo que yo voy a hablar, e inclusive la modificación en el ámbito de la propiedad industrial fue tan fuerte
que se tuvo que abrogar la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que se tuvo que tirar a la basura el texto de la ley anterior y crear una ley totalmente nueva. Y esto con el objetivo, precisamente, que nuestra legislación en propiedad intelectual estuviera al nivel de los tratados internacionales que nosotros 20 años antes habíamos firmado. O sea, lo que estoy diciendo es que el Poder Legislativo se tardó 20 años en reaccionar respecto a lo que ya se había firmado con respecto a la actualización de la ley y cumplir con esas exigencias, ¿no? Bueno, me parece que ahí ya se ve en algunas de las pantallas y bueno, ahí me parece que ustedes alcanzan a ver precisamente esta fecha en rojo que dice 1 de julio de 2020, la última actualización. Bueno, yo ya me estoy yendo de frente con la conversación y no he puesto un poco de orden en lo que estoy comentando. El tema del que yo parto es la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual es un concepto compuesto, ¿no? Propiedad e intelectual. Entonces sabemos que la propiedad es este concepto legal que establece una relación de tenencia típicamente respecto a los bienes materiales, ¿no? O sea, yo puedo ser dueño de esta pluma, ¿no? De este bolígrafo, entonces yo tengo la posibilidad de usarlo, ¿no? Puedo disfrutarlo y puedo disponer de él, ¿no? Podría yo, por ejemplo, regalarlo, bueno, si fuera mío, pero es de acá, entonces yo podría regalarlo, ahora me lo están prestando, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer con este bien todo lo que yo quiera siempre y cuando esté en el marco de la ley, ¿no? O sea, yo no puedo tomarlo como un arma, por ejemplo. Y cuando yo hablo de propiedad intelectual, quiere decir que el bien, ¿qué creen? No existe en el mundo de lo material. Es un bien etéreo, es un bien inmaterial, ¿no? No existe en el mundo ni de lo tridimensional ni de lo bidimensional. Pero la propiedad intelectual retoma como base el concepto de propiedad sobre los bienes materiales. Entonces, lo que quiero decir es que los bienes intelectuales, claro que se pueden crear a partir de la actividad intelectual de las personas y solamente de las personas, ¿no? Y aquí ya pongo entre paréntesis, la inteligencia artificial no puede ser titular de derechos de autor, por ejemplo. Entonces, solamente las personas podemos generar bienes intelectuales y al tener la relación de propiedad sobre ese bien, entonces yo puedo usarlo, puedo disfrutarlo y puedo disponer de él, ¿no? Entonces yo puedo disponer, si soy el dueño de un escrito, de un artículo, de un libro, pues yo puedo disponer de él como para que se publique, por ejemplo, o para que cualquier persona lo pueda acceder en una modalidad de acceso abierto o no. Entonces, lo que quiero decir es que la propiedad intelectual, desde su origen, nos da un montón de herramientas que son bien importantes y bien interesantes para hacer negociaciones, ¿no? O sea, entonces el titular de la propiedad intelectual tiene a su favor una serie de elementos jurídicos para tomar muchas decisiones sobre lo que va a pasar con sus bienes intelectuales. Ahora, la propiedad intelectual se va a subdividir en una gran variedad de subtemas o de temas en función de la naturaleza del bien intelectual. Por ejemplo, algo que también se puso más o menos de moda hace unas escasas semanas, tiene que ver con la modificación genética de los vegetales, ¿no? Bueno, pues la modificación genética es una de las figuras de la propiedad intelectual, ¿no? Lo que llamamos variedades vegetales. Otra figura muy famosa es la propiedad industrial, que como su nombre lo dice, se refiere a regular los bienes intelectuales que pueden reproducirse en una escala industrial, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la composición química de un medicamento, pues lo podemos montar en una línea de producción dentro de una fábrica farmacéutica y se reproduce en un número indeterminado de ocasiones y cada unidad pues comparte las características de aquella molécula definida a nivel de laboratorio. Y el tema que realmente nos atañe a nosotros en esta tarde es el mundo de los derechos de autor. Entonces, el derecho de autor tiene por objeto la protección de las obras literarias o artísticas. Y aquí va mi primera precisión. Cuando la ley autoral habla de obra literaria, no está hablando de un género, está hablando de una modalidad de materialización de las ideas de las personas. Entonces, los que nos dedicamos a este tema, cuando nos dicen obra literaria, no pensamos en géneros,
pensamos en modalidades de expresión. Entonces, lo que quiero decirles es que por obra literal se protege desde el derecho de autor lo que se escribe con letras o números. Entonces, si alguien me trae en este momento un artículo de física de altas energías, para mí eso es una obra literaria, porque se escribe con letras. Entonces, no tiene nada que ver la temática, sino más bien la modalidad de la expresión. Entonces, esto nos conduce a otra idea o otro concepto. Las ideas no se protegen. Se protege solamente lo que se escribe, ¿va? Entonces, o lo que se materializa, mejor dicho, o sea, lo que sale del individuo, pero que puede ser percibido por los sentidos por parte de cualquier persona que esté alrededor de ese bien. Y luego aquí va otro concepto que me parece fundamental. Pues les platico que los derechos de autor son un derecho humano. Artículo 27.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces les pregunto, todos tenemos derechos humanos, todos tenemos derecho a la vida. ¿Alguno de ustedes tiene un certificado a la vida? Yo no. Nadie lo tenemos. El simple hecho de ser humanos automáticamente nos conduce a gozar de ciertos derechos. Entonces el Estado, en este caso el Estado mexicano, debe crear las instituciones para cuidar esos derechos. Tan es así que nuestra Constitución, el primer apartado, hace referencia a los derechos humanos, ¿no? Entonces la base de nuestro sistema jurídico parte de los derechos humanos. Entonces cuando yo reviso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27.2 dice que toda persona tiene derecho al goce de los beneficios que se puedan generar de la utilización de sus obras literarias o artísticas. Entonces, ¿a qué relación quiero llegar? Que si yo no tengo un certificado de derecho a la vida, entonces yo no necesito un certificado que confirme que yo soy el autor de mi tesis, por ejemplo. ¿Sí me siguen? Entonces, la obra autoral, o sea, la literaria o artística, se protege de manera automática sin necesidad de pasar por un proceso de aval o de registro ante una autoridad como pudiera ser el Instituto Nacional del Derecho de Autor, ¿no? Que es la autoridad administrativa en nuestra materia. Entonces, lo que les quiero decir es que los únicos requisitos para poder considerar a una obra como protegible es que sea original. Y entonces acá lo primero que seguro les viene a la mente es, ¿y qué es eso de original? Pues muchas veces el concepto original se confunde con el concepto novedad. Pues el concepto novedad es algo que nosotros estudiamos cuando trabajamos el tema de propiedad industrial. Es un tema un poquito separado del que ahora estoy hablando. La originalidad es la proyección de la personalidad del autor o de la autora en su obra. Entonces, por ejemplo, las notas de clase que ustedes acaban de hacer hoy en la mañana, si fueron a clase, hicieron anotaciones, esas obras son originales, porque proyectan de alguna forma quiénes son ustedes. Seguramente están escritas en castellano, y eso nos refiere a que a lo mejor en el seno de sus familias, ustedes escucharon desde muy chiquitos hablar castellano. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es original y no tiene nada que ver con lo nuevo. Entonces, vean ustedes que de alguna forma lo que estoy diciendo es que no puede haber protección sobre los temas. No hay protección sobre un tema en particular. Hay protección sobre la forma en particular en que yo abordo ese tema y lo describo, a lo mejor, insisto, a nivel de texto o a lo mejor por medio de una obra tridimensional o bidimensional, ¿no? Pensemos una escultura, una pintura, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden darse cuenta, estamos ante un tema muy importante porque se encuentra en la cúspide del derecho, pensando que estoy hablando de un derecho humano, que se caracteriza porque no requiere de un proceso para ser reconocido, sino que por el contrario, el único requisito es que sea original. Y original ya dijimos que no tiene nada que ver con nuevo, sino que tiene que ver con la forma particular con la que cada uno nos expresamos. Entonces, por eso digo que todo lo que ustedes tienen escrito en sus notas o en sus teléfonos
esas son obras originales y que están automáticamente protegidas. Llego a otra conclusión parcial. Entonces, todo lo que está, por ejemplo, en Internet y ni qué decir en las bibliotecas, ¿qué creen? Está protegido. Seguramente a ustedes les ha pasado que estás en Google y haces una búsqueda de imágenes y te aparece una imagen y al pie de la foto dice, esta imagen puede estar protegida por derechos de autor, ¿verdad? ¿Qué dice así? Pues esa frase está mal escrita. Les informo que esa imagen está protegida por derechos de autor, por lo que yo acabo de explicarles, porque ya obtuvo el autor de esa fotografía el derecho en el momento en el que creó la obra, independientemente de su calidad o de su mérito. Entonces, lo que nos quiere decir esa frasecita realmente no es tanto de que esté o no esté protegida. Lo que nos está diciendo es que probablemente el autor de esa fotografía se moleste si nosotros la usamos sin su consentimiento. Y eso nos lleva a otro punto. Este tema, el de los derechos de autor, es un tema de egos. Porque habrá alguien que se sienta muy complacido de que del otro lado de la red se utilice su obra mencionándolo o refiriéndolo. Y habrá otra persona que en la misma escena se sienta muy molesto. Entonces, lo que voy a decir es que el derecho de autor está para atender los intereses de los que se sientan afectados. Pero por supuesto que va a haber muchas ocasiones en que no se solicita la acción de la ley. Y entonces, por ejemplo, afuera de mi universidad, pues hay muchos servicios de fotocopiado. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo, a lo mejor soy un administrativo, bueno, no a lo mejor, sí soy administrativo dentro de mi universidad, yo no tengo ninguna facultad para ir a cerrar un servicio de fotocopiado, aunque yo sea testigo del acto, porque solamente puede reclamar la violación el directamente afectado. Y eso si quiere. Y si no quiere, pues no pasa nada. Y tan es así que los negocios de fotocopiado ahí existen y persisten, ¿no? Porque el autor o los editores no se han dado a la tarea de reclamar justicia en esos conceptos, ¿va? Pero esto cambia un poco cuando saltamos de la escena de lo físico y nos movemos al mundo de lo electrónico. Porque en lo electrónico es infinitamente más fácil saber quién está haciendo qué. Entonces, no es lo mismo el daño que provoco de fotocopiar un libro a subir ese libro de manera digital en un sitio para que cualquier cantidad de personas lo puedan visualizar. Entonces, el acto es el mismo, pero el efecto es totalmente diferente. Entonces, claro que si yo ese acto lo cometo en el medio digital, pues ustedes saben que es muchísimo más fácil contabilizar el número de ocasiones que se descargó ese libro, ¿no? Tendremos a lo mejor una herramienta tan añeja como el Google Analytics que nos ayudaría a ubicar eso. Y entonces ya como abogados tenemos la causa legal, o sea, para demostrar que en tantas ocasiones se descargó este libro de manera ilegal y ya tenemos también identificado quién lo hizo, ¿no? Porque ustedes saben que las URLs no son otra cosa más que direcciones IP que nos refieren a dónde físicamente se encuentra el servidor en donde se cometió esa violación. Entonces ya tienes perfectamente ubicado el caso, ¿no? O armado el caso, ya sabes quién lo hizo y ya sabes qué hizo, ¿no? Y ya nada más lo trasladas a tu ley y tienes una causa legal para presentarla. Bueno, pero yo no estoy ahora hablando tanto de las fotocopias, ¿no? Yo quiero hablarles ahora del plagio. Bueno, miren, para hablarles del plagio, primeramente tengo que referir a los componentes del derecho de autor. Y es que ustedes seguramente han oído hablar el concepto de derecho de autor en plural, ¿no? Y dicen derechos de autor, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando escucho por ahí a alguien que dice, es que Steven Spielberg vendió sus derechos, ¿no? O Marvel vendió sus derechos. Pues, ¿qué derechos, no? O sea, pues, si hablas en plural, pues, ¿qué vendió? ¿No? Pues deben ser muchas cosas, ¿no? Pues resulta ser que nosotros, en los países latinos, como es el caso de México, tenemos una teoría dualista del derecho de autor. O sea, hay dos grandes componentes, lo que conocemos como los derechos morales y los derechos patrimoniales. Entonces, esto lo vemos desde la misma definición del artículo 11 de nuestra ley. Déjenme aquí, voy a hacer esto un poquito más grande. Y vean ustedes lo que dice acá, ¿no? Dice, el derecho de autor
es el reconocimiento que hace el Estado. O sea, desde la definición nos está diciendo que esto es un derecho humano. Porque vean, no dice el derecho de autor es el otorgamiento que hace el Estado. No otorga nada, reconoce, o sea, reconoce que el autor ya tiene los derechos. Y entonces, como el Estado reconoce que el autor ya creó derechos, ¿no? Entonces dispone esta ley para proteger esos intereses. ¿Cuáles intereses? Dice este mismo texto, los intereses de carácter personal y los de carácter patrimonial. Entonces, lo personal se refiere a cuestiones de honor, ¿no? Entonces, la ley autoral protege el honor de la autora o del autor y la parte patrimonial protege la dimensión económica, la posibilidad de que por la utilización de la obra se pueda obtener un beneficio económico. Entonces, bueno, pues aquí ya el artículo 13 nos hace un listado, ¿no?, de cuáles pudieran ser las categorías de las obras, pero en particular yo quiero comentar brevemente con ustedes este tema de los derechos morales, ¿no? Los que les decía, el derecho del honor del autor, ¿no? Entonces dice que los derechos morales empiezan en el momento en que el autor, cuando tiene la obra, puede decidir si divulgar o no lo que acaba de hacer. ¿Ustedes han escrito alguna vez alguna carta de amor? Yo creo que sí, ¿no? Y malo si no lo han hecho, ¿no? Bueno, ¿y qué tal que esa carta decides no enviarla? Por alguna razón. Pues, ¿qué crees? Que estás en tu derecho. Entonces, es un derecho autoral el decidir si sacas de tu esfera individual la obra para darla a conocer. Fíjense ustedes, yo no estoy hablando de publicar la obra, o sea, no estoy diciendo súbela al Face o al Instagram. Estoy diciendo que yo escribo la obra, ¿no?, y se la enseño aquí al doctor Genaro. Eso es un acto de divulgación. Entonces, la divulgación es un acto previo a la publicación. Entonces, el autor tiene el derecho de decidir si divulga su obra o no. Y por supuesto, pues tiene el derecho de decidir si la va a publicar. Tiene el derecho inalienable, o sea, no lo puede vender, de exigir que se le reconozca como autor. Por ejemplo, quien esté ahorita haciendo su tesis, imaginen que yo un buen día, unos 5 minutos antes de que vayan a presentar su tesis, llego con ustedes y les digo, ¿cuánto me cobras por borrarle tu nombre a la portada de tu tesis? ¿Alguien me podría poner un precio si yo llego en ese momento a decirles, le borramos tu nombre a tu tesis? Yo creo que nadie lo haría, ¿verdad? Entonces, dense cuenta que con este ejemplo, lo que les estoy diciendo es que los derechos morales no tienen valor económico, ¿no? Es como las tarjetas de crédito, ¿no? Para todo lo demás existe, no me acuerdo qué tarjeta, pero para esto no hay precio, ¿va? Entonces, el autor tiene el derecho, o la autora, tiene el derecho inalienable de decidir, por supuesto que aparezca su nombre en su obra, o de decidir si la publica de manera anónima, ¿no? El autor más famoso de la historia se llama Anónimo, ¿no? Busquen en cualquier base de datos y pongan en el campo autor pongan la palabra anónimo y les va a salir que es el más prolífico, ¿no? Pues es una decisión que tiene el autor, decir, yo publico en el anonimato. Y por supuesto tiene la decisión de publicar en seudónimo, ¿va? Pero son decisiones personalísimas que no le puedo yo comprar a nadie. El autor tiene el derecho de exigirnos a nosotros, los no autores, de que respetemos su obra. Y esto es bien importante, porque el autor, pensemos en una obra literaria, la escribe de una forma y el autor dice, ¿sabes qué? Pues así yo la escribí y nadie puede venir a modificarla. Y esto está incidiendo directamente con un concepto que es el parafraseo. ¿Qué tanto podemos permitirnos el parafraseo? Si yo me pongo muy purista, analizando el texto de la ley, el parafraseo está impedido, ¿no? Porque ahí dice claramente, el autor es el único que decide sobre la modificación de su obra. Pero insisto, en una posición muy purista, ¿va? El autor tiene el derecho a modificar su obra, ¿no? Dicen que lo que nosotros vemos, o sea, por ejemplo, el texto ya publicado, es la versión que el cansancio le permitió al autor.
¿no? O sea, dices ya, hasta aquí llegué, ¿no? Habrá dicho la autora y ya, que se publique. Pero la verdad es que siempre podría seguir modificando, ¿no? La obra. Bueno, y tiene el derecho el autor de retirar la obra del mercado, ¿va? Entonces, a lo mejor cambia de opinión y derivado de su cambio de opinión sobre determinado tema, dice, ¿sabes qué? Yo retiro mi obra porque si esa obra se mantiene en el medio público, pues me va a afectar en la forma en la que yo pienso, ¿no? En la que yo creo. Y algo que también tiene el autor es la facultad de oponerse a que se le adjudique una obra que no es de su autoría. Esto, aunque no lo crean, pasa con cierta frecuencia, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, yo digo, bueno, pues yo escribo sobre temas de derechos de autor, pero reconozco que hay especialistas muy reconocidos en el mundo. Y entonces imagínense que a mí se me ocurre la brillante idea de poner en uno de mis trabajos que como coautor tuve a la máxima exponente de mi disciplina. O sea, me cuelgo de su fama. Entonces, claro que esa especialista puede decirme, oye, espérame, yo me opongo a que me adjudiques tu obra. O lo que nosotros coloquialmente diríamos, no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, no me andes cargando tus cosas, ¿verdad? O sea, tú responsabilízate, pero no me pongas como coautor porque lo único que vas a hacer es que te vas a colgar de mi fama. Entonces, estos son los derechos morales, que ya nos dimos cuenta que no puedes asignarles un precio y además, ¿qué creen? Son perpetuos. Entonces, nacen en el momento en el que se materializa la obra, o sea, cuando es original y se traslada a un soporte físico digital, y se proyecta por el resto de la vida del autor y más allá de su vida terrenal, ¿no? Entonces, se proyecta a la perpetuidad. Les pongo un ejemplo. Si yo voy a un concierto de música clásica, en la entrada de la sala de conciertos me regalan un programa de mano y me dicen, usted va a escuchar una obra de Mozart. ¿Y qué es Mozart? Pues es el respeto al derecho perpetuo de la paternidad. O sea, no porque se haya muerto hace 3 siglos, vamos a decir, no, pues esto no es de Mozart, ¿no? Esto es mío, ¿no? Es perpetuo. Y acá les dejo otro comentario entre líneas, ¿no? Con este desafortunado evento de la famosa ministra Yasmín Esquivel, dentro de sus tantas acciones legales, pidió que se declarara como prescrita la acción del derecho de autor. Perdón, estoy diciendo que el derecho de autor es un derecho humano y en consecuencia perpetuo. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿No? Entonces, peor, malo plantear ese proceso y peor el juez que concedió la anulación del derecho de autor argumentando caducidad. O sea, pues, dígame, ¿en qué año dice que se cancela? Pues no, porque es un derecho perpetuo, insisto, más allá de la vida del autor. Perdón, ¿cómo vamos de tiempo? Todavía tenemos... Bien, perfecto. Caray. Bueno, entonces, rápido. Entonces yo les estaba hablando de esta dualidad, ¿no? De los derechos patrimoniales. Esta es la segunda parte. Entonces, los derechos patrimoniales, el más importante es el derecho de reproducción. Entonces, el autor tiene la facultad de decidir si su obra se reproduce o no. Entonces, esto de la reproducción, ¿qué quiere decir? Pues que el autor tiene la facultad para permitir o no que se generen ejemplares de su obra. Y al tener un control sobre la generación de ejemplares, lo que realmente está obteniendo es un control sobre el beneficio económico que le corresponde de la comercialización de esos ejemplares en lo individual. El derecho patrimonial de reproducción es tan importante que le da base a toda una teoría legal que se llama copyright. Entonces, si yo hago una traducción literal del concepto copyright, ¿qué es? Derecho de copia. Entonces, vean qué tan importante es que el derecho patrimonial de reproducción de nosotros es la base legal de la teoría legal de un sistema anglosajón como con el concepto copyright. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que derecho de autor no es lo mismo que copyright. Son cosas paralelas. Y entonces, por ejemplo, ustedes habrán visto en las hojas legales, ¿no?, de los libros, que esos libros dicen derechos reservados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esa frasecita de derechos reservados? Pues quiere decir que ese libro está protegido por el sistema latino, en donde tenemos derechos morales y derechos patrimoniales,
y además está protegido por la teoría anglosajona. Entonces, esa frasecita de derechos reservados es tremenda, ¿no? En derecho se conoce como una expresión erga omnes, o sea, va contra todos. ¿Y qué creen? Que si el libro no dice esa frase, tampoco significa que no esté protegido, porque acuérdense que yo les decía que la obra se protege de manera automática, ¿va? Entonces el autor puede decir, bueno, no informo, ¿no? O sea, yo tengo el derecho a la vida, no tengo que andar con un cartel que diga, tengo derecho a la vida, no me mates, ¿no? La obra dice, yo tengo derechos de autor y te lo confirmo cuando tengo la frase de derechos reservados, ¿va? Bueno. No quiero extenderme más en la explicación de los derechos patrimoniales, pero sí quiero incidir en que son estos dos grandes componentes, ¿no? Y de esos dos componentes, rescato. Dentro de los morales, el más valioso para mí es el de paternidad y de los patrimoniales, el más importante es el de reproducción, ¿va? Bueno, entonces, resulta, decía yo, que estos derechos, bueno, los patrimoniales, ahí sí les debo decir que tienen una vida limitada, que es de cuando nace la obra hasta que fallece el autor y 100 años posterior de su muerte. Entonces, pues también este es un plazo bastante extenso, ¿no? Porque pues 100 años es un montón de tiempo. O sea, ¿cuántas generaciones cabrán en 100 años? O sea, piensen, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y a lo mejor los que le siguen, ¿no? O sea, es un montón de tiempo, ¿va? Y si eso le agrego otra cosa, que es un concepto que voy a meter a la conversación, que son los derechos conexos. Entonces, ¿qué son los derechos conexos? Los que le corresponden al editor, aquel que hizo la inversión económica para que se materializara el libro en esta visión tan bonita que tenemos cuando está el libro en nuestras manos. Entonces ya tenemos que un libro, por poner un ejemplo, tiene derechos de autor, morales, patrimoniales. A lo mejor es un libro anglosajón, entonces tiene copyright y además tiene derechos conexos a favor de su editorial. Entonces, la obra literaria es una convergencia de derechos, ¿va? Pero entonces nosotros, los estudiantes, decimos, pues yo no me puedo esperar 140 años, ¿verdad? Desde que se creó la obra y ya pasó, murió el autor y ahora ya no existen derechos patrimoniales. O sea, yo necesito referenciar en mis trabajos, pues qué digo, lo que se acaba de publicar, ¿no? Sino hasta lo que está por publicarse. Si yo me meto ahora a una base de datos profesional, ya me está reportando lo que se va a publicar a lo mejor en diciembre de 2023, ¿verdad? Entonces, yo necesito citar lo que editorialmente se va a publicar en unos meses más y, por supuesto, lo que se acaba de decir hoy en la mañana sobre mi tema. Entonces, fíjense ustedes que nuestra legislación reconoce esas necesidades que tenemos en el medio académico y nos dispone un capitulado dedicado a lo que vamos a conocer como las limitaciones al derecho patrimonial. ¿Va? Vean, así se llama, la limitación a los derechos patrimoniales. No podemos limitar los derechos morales, ¿verdad? O sea, de paternidad, de divulgación, esos pues no, acuérdense que son intocables. Pero los patrimoniales, los que tienen que ver, por ejemplo, con la reproducción, sí que los podemos limitar con un fin. Y aquí quiero ser muy preciso. Muchas veces, 5 minutos, gracias. No se podrá más. Entonces, esas limitaciones a los derechos patrimoniales tienen que ver precisamente con algo que comúnmente conocemos como fines académicos. Bueno, aquí sí quiero ser muy explícito. Eso de fines académicos no existe en la ley. Se los platico de una vez, ¿no? Quiero marcar la diferencia entre la actividad de investigación y la actividad de la docencia. A los profesores en la universidad, ¿no? O en las universidades, les ponen el título de profesor investigador, ¿no? Les ponen profesor diagonal investigador. O sea, de antemano desde ahí nos está diciendo que son cosas diferentes. Porque una cosa es hacer ciencia o hacer investigación y otra cosa es dar clase. Son planetas diferentes. Y lo que más buscamos en las universidades es tener a un excelente profesor que sea un excelente investigador. Pero no siempre tenemos suerte. A veces te encuentras a un excelente investigador que es terrible dando clase, ¿no? Y viceversa. Entonces, lo que quiero decirles es que la investigación y la docencia son cosas diferentes.
Bueno, pues nuestra ley, la mexicana, no hablo de la colombiana, no, nuestra ley dice, yo voy a crear limitaciones para que se ejerza la investigación, no la docencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo, cuando digo investigador, para mí investigador es el niño de 6 años que va a la biblioteca pública, ¿va? O sea, no él es ni 40, no, es el que va a la biblioteca a copiar la biografía de una enciclopedia. Ese es el investigador ante los ojos de la ley, ¿va? Ya lo demás, por supuesto, que merece todo mi respeto, pero a lo que voy es que ante los ojos de la ley, que es una visión muy terrenal, se refiere precisamente a eso, ¿no? Al ejercicio del individuo de ir a consultar una obra. Entonces, dice la ley, para ti que estás haciendo investigación en este sentido que les estoy platicando, se te concede, por ejemplo, que puedas reproducir en tu propio texto lo que estás leyendo en el trabajo de la enciclopedia o de donde quiera que estés tú tomando la fuente o el contenido, ¿va? Pero acá es donde surge la primera duda. ¿Cuánto? Y aquí es a donde yo quería llegar. La diferencia entre citar y plagiar. Si yo reviso el texto de nuestra ley, dice, se permite la cita de textos siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra. Y entonces pareciera ser que la ley, en lugar de ayudarme, me desayuda, porque no me da números. O sea, a mí díganme, usted puede copiar 5 palabras, ¿no? Usted puede copiar 40 páginas. Pero ¿qué creen? Nuestra ley no está equivocada cuando tiene estas carencias numéricas. Y les voy a poner un ejemplo. En los años 40 del siglo pasado, en Italia se intentó hacer una asignación de valores numéricos para definir cuándo y cuánto puedes copiar. Y entonces la ley en ese entonces decía, se permite la copia del 10% de la obra, ¿no? De la fuente. ¿Cuánto es el 10% de un libro de 1000 páginas? 100 páginas, ¿no? O sea, ya sería otro libro. Entonces el legislador se dio cuenta que eso no funcionaba, ¿no? Bueno, yo creo que más que el legislador, el juzgador, ¿no? Cuando el primer caso le llegó y dijeron, pues es que la ley dice que sí puedo sacar el 10% de una obra, ¿no? Y entonces el legislador se puso muy estricto y dijo, bueno, no 10%, 5 palabras. Y el siguiente caso que cayó a tribunales fue el de un poeta a quien le habían tomado 5 palabras de un poema de 20 palabras. Como pueden darse cuenta, no puede haber una valoración ni en porcentajes ni en número de palabras. Lo que a la ley le ocupa es que si habrás de citar, sea en una cantidad tal que te permita soportar tus propios argumentos. Voy a decirlo esto en una manera muy poco política. La cita es válida mientras te sirva para soportar tus argumentos, no para esconder tu ignorancia. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me toca revisar por mi trabajo muchas tesis y me da mucha tristeza ver cómo las tesis son hilvanados de citas. Perenganito nos comenta, Sutanito nos dice, al respecto véase A, y todos son párrafos en donde lo único de original que tienen es la conexión semántica que hizo el que se dice ser el autor. Eso no es una tesis. Cuando a mí me toca ser sinodal, yo nada más hago una pregunta y les digo, usted nos ha expuesto lo que los especialistas en su disciplina nos dicen. ¿Usted qué dice? Y se quedan callados. La ley pide que seamos originales. Y cuando digo seamos originales, no estoy diciendo que seamos novedosos, sino que proyectemos nuestro trabajo. Nunca nos está diciendo, usted cuando termine la tesis tiene que ganarse el Nobel o el Pulitzer o el Pritzker o lo que quiera. No, está diciendo, ¿usted qué dice? Y si yo estoy haciendo una evaluación de una tesis doctoral, por supuesto que voy a ser más incisivo. ¿Usted qué está aportando a la disciplina? No estoy diciendo que me muestre el lado oscuro de la luna. Solamente ese chipotito que hace que su disciplina ahora sea un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, la cita, insisto, es una herramienta esencial
que está considerada dentro de nuestra ley precisamente para que nosotros podamos tomar los contenidos de alguien más y que a partir de esos contenidos no solamente los reconozcamos, sino que construyamos sobre ellos. Y no escudarse en las citas. Porque, ¿qué creen? Que a la ley no le importan los estilos de citación. La ley jamás dice, usted tiene que usar APA o Vancouver o ya se me olvidó que se usa en medicina. ¿No? Chicago, ¿no? No, o sea, a la ley dice, usted cite, va a usar APA y no le puso coma, a la ley no le importa, la ley. En el mundo académico es otra cosa, ¿va? Entonces, sí, la citación en el medio académico es una formalidad. En el mundo legal es, con que me digas que eso no es tuyo, me basta, ¿va? Bueno, entonces, a lo que voy es que, como pueden darse cuenta, la distancia entre cita y plagio está precisamente en la cantidad y en la forma en que lo haces. Y luego aquí quiero dar otro dato. El plagio no existe. No es un concepto legal. Y se los voy a demostrar. Estoy en el texto de la ley, ¿verdad? Entonces aquí voy a dar un control find. No sé si se alcance a ver ahí. Pero se abre la pestañita y voy a poner la palabra plagio. ¿Ya vieron cuántos resultados dio? 0. Insisto, estoy hablando desde la ley, no estoy hablando desde la academia, en este momento. Cuando yo como abogado tengo que definir la palabra plagio, ubico en la jurisprudencia que plagio se refiere al acto de secuestrar a una persona con el fin de obtener un beneficio económico. Por eso escuchamos en las noticias el plagiario, o sea, el que secuestró a alguien. Entonces, el plagio como concepto, se los estoy demostrando con el texto de la ley, no es un concepto que semánticamente esté redactado en la ley sobre la materia. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que...? Pero no estoy diciendo que no exista el acto, ¿verdad? Estoy diciendo que no existe el concepto. ¿Cuál sería el acto? La violación al derecho moral de paternidad. ¿Se acuerdan que hablábamos del derecho moral de paternidad? Entonces yo les decía, tenemos que ser muy cuidadosos porque el autor decide que pongan su nombre en su obra, o va en anónimo o va en seudónimo, ¿no? Pero es decisión personal y esa decisión, acuérdense que es perpetua, ¿no? Subsiste, y les ponía el ejemplo de Mozart, ¿verdad? Entonces, ahí les va. ¿Quién puede argumentar violación al derecho moral de paternidad? El autor afectado. Y nadie más. Todos los demás, que somos los que vemos el plagio, somos testigos, pero no somos los afectados. Entonces, cuidado acá, especialmente a los colegas académicos. Nunca acuses a tu alumno de plagio. Porque, punto número 1, es un concepto que semánticamente no existe. Y punto número 2, eres un testigo, no eres un afectado del acto. Entonces, yo he visto en muchas ocasiones, desafortunadamente, que se reúnen los profesores en, no sé, un consejo ahí al interior de la facultad y dicen plagio, ¿no? Y traigan al alumno, ¿no? Y casi se desgarran las vestiduras, ¿no? Eso es muy común, ¿eh? O sea, te gana la pasión, claro. O sea, pues vean lo que estoy comentándoles del famoso caso de la ministra, ¿no? O sea, todo el mundo estamos ahí metidos. Bueno, entonces, a lo que voy es primero serenarse, ¿no? Cabeza fría y decir, yo profesor soy testigo de un acto, pero yo no soy el directamente afectado. Entonces, dado el caso, el directamente afectado es el que tiene que venir a solicitar la acción de la ley. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio? Este es un tema de egos. Y si el autor afectado no quiere, pues nosotros nos vamos a quedar con la rabieta. Caso ministra Yasmín Esquivel. El famoso abogado Edgar Ulises Vázquez, ¿no? El primer afectado, ¿en qué momento ha iniciado la acción de la ley? Nada. Y ahora con lo que se detectó de los 20 autores a los que se les tomó su obra, ¿qué han dicho? Nada, ¿no? Uno de esos afectados es el doctor Miguel Carbonell, ¿no?
Yo le escribí y le dije, doctor, ¿para cuándo la acción de la ley? No nos falle, porque a todos los que les tomó su obra, todos son abogados y abogadas. Y muchos de ellos son o están vivos. ¿Qué pasó? Ustedes son los que tienen, porque nosotros podemos dar periodicazos y gritar y venir a dar conferencias, pero pues yo no soy a mí no me robó nada la Esquivel, ¿no? La ministra Esquivel, ¿va? Y entonces, aquí pasa una cosa todavía peor. Las universidades. ¿Qué papel juegan las universidades? ¿No? Ya sabemos lo que le pasó a la UNAM, ya sabemos lo que le pasó a la Anáhuac, ¿no? Y pues tengo que decir los nombres porque estamos en un evento académico, no tengo ningún afán de molestar a nadie. Reconozco a ambas instituciones. Miren, esas universidades, como cualquier otra, tienen que actuar bajo el principio de falta de integridad académica. Entonces, la integridad académica es un concepto paralelo al de la violación a los derechos morales de paternidad, que coloquialmente llamamos plagio. ¿Va? O sea, ya estoy explicando el por qué. Entonces, la integridad académica es un concepto que se define al interior de los reglamentos de las propias instituciones. Entonces, lo que tendrán que hacer después de salir de esta reunión es ir a buscar si la UB tiene un código de ética o algún reglamento que refiera a la falta de integridad académica. ¿Y cómo es que se conforma ese comité que va a evaluar? ¿Y cuáles son las sanciones que puede tomar? Y, por ejemplo, las sanciones, pues repruebo al alumno, ¿no? O sea, que repruebe el examen, o que repruebe la materia, o que repruebe la carrera, pero esas son decisiones institucionales. Entonces, lo que estoy diciendo es que aquella persona que cometa este acto tiene dos graves problemas. Enfrentarse a la acción legal iniciada por el autor afectado y la investigación que se haga desde la visión de la integridad académica al interior de sus instituciones. Entonces, a lo que voy es que es un escenario gravísimo el cometer estos actos de violación a los derechos morales de paternidad. Entonces, vean cómo la ley dice, la ley opera bajo un concepto que en sociología se llama la construcción social del conocimiento, que quiere decir, yo abrevo del trabajo que me antecede y busco crear nuevos cimientos para permitir que alguien más venga y construya sobre lo que yo hice. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice, seamos originales, sabemos que no puedes escribir de la nada, tienes que apoyarte en el trabajo de alguien más, cítalo, pero no uses la cita para esconderte, que se haga escuchar tu voz en tu tesis, en tu trabajo. Y si no haces, y por supuesto eso te va a conducir a que te conviertas tú mismo en autor. O sea, esto es un ciclo virtuoso, ¿no? Soy alumno para convertirme en autor, ¿verdad? Y si no haces eso, ten en cuenta que te puedes enfrentar a un problema al interior de tu institución por una cuestión de falta de integridad académica y ni qué decir de la acción legal que pueda iniciar aquel que se vea directamente afectado. Pues hasta acá mi intervención. Muchas gracias y espero haber sido claro. Gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor Villegas Tovar por su disertación, que nos ha dejado más inquietudes, me parece a mí, que justamente al respecto de lo que nos acaba de exponer. Antes de cederle la palabra al doctor Roberto Carlos Salas Castro, voy a leer su semblanza. Es historiador por la Universidad Veracruzana, con maestría en investigación educativa en el Instituto de Investigaciones en Educación, doctor en sistemas y ambientes educativos, alcanzando el grado con mención honorífica. Realizó su estancia de investigación doctoral durante un semestre en el Instituto de Investigaciones en Competencias Mediáticas de la Universidad de Comunicación de Zhejiang, en China. Actualmente diseña y facilita cursos para docentes y estudiantes sobre cultura no plagio y derechos de autor, gestores de citación y referenciación y software antiplagio.
Colabora en la red Alfabetización Mediática e Informacional, AMI México. Ha impartido cursos de Media and Information Literacy para académicos avalados por la UNESCO y desde el 2007 es profesor en la Universidad Veracruzana. De 2009 al 2014 desempeñó en la coordinación de servicios de referencia en la Biblioteca Virtual V. En 2011 y 2012 fungió como supervisor enlace del proyecto de catalogación de archivo histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Veracruz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, ha publicado capítulos de libro y artículos en torno a temáticas informacionales y educativas. Ha participado activamente en la organización de eventos relacionados con la lectura y la escritura, así como en proyectos de desarrollo de competencias mediáticas e informacionales. Sin decir más, le pido un aplauso para el doctor Salas Castro, quien hará los comentarios correspondientes. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver estudiantes, pero también a profesores y a autoridades. Miren, ya hasta da temor usar el concepto plagio después de la presentación del doctor. Miren, la realidad es que yo traía anotados hace unos días cuando me invitó la doctora Castro y el maestro Juan Carlos Fernández a este evento, algunos apuntes entre los cuales, pues por supuesto está el concepto plagio y todo el marco legal alrededor de, pero afortunadamente ya eso se abordó de una manera muy puntual. Entonces yo modifiqué y me acordé que hace algunos años, 10 para ser exactos, participé en un curso PROFA que tenemos aquí, de los que tenemos los docentes en la universidad, y como producto final de ese trabajo, en esa semana o semana y media que estuvimos trabajando, elaboré un ensayo en el que abordaba pues el plagio. Sí, el copy-paste, creo que por ahí también lo titulé un poco para ser un poco auténtico o conservar mi patrimonio moral intacto. Entonces, yo me di a la tarea en ese entonces a mis estudiantes preguntarles qué ocurría y me di cuenta, bueno, dos cosas, que pensé que lo había perdido, ese ensayo lo encontré. Y la otra, rescaté algunas expresiones de mis estudiantes de ese entonces y parece que sigue vigente 10 años después. Entonces, leo a la letra un fragmento de este microensayo. Dice, pareciera que se hace más notorio como un fenómeno cultural, que a sabiendas de que es un delito, tanto legal como moral, se escuda en que es un proceder cada vez más democrático. Algo así como, y aquí vienen las expresiones de mis estudiantes, pues todos lo hacen, yo por qué no. Ese es uno. O los maestros ni cuenta se dan o hasta ellos también lo hacen. Otra que dice, al menos yo entregué a tiempo la tarea. Y el alarmante, siempre lo he hecho desde que iba en la primaria y nadie me ha dicho nada, ni cómo se debe de hacer, es con tal de pasar la materia. Entonces, no sé si estoy cometiendo aquí una falla por no citar a estos estudiantes y dar sus apellidos en este momento, pero creo que sería lo mejor, ¿verdad? El anonimato, como bien dijo el mejor autor, ¿verdad? El más citado. Bien, entonces, pues voy en este entorno, también tendría que decir que es un espacio de confesión, ¿no? En el que todos tendríamos que hacer esa reflexión. Miren, este foro generó una caja de resonancia importante, más que otros en los que yo haya participado.
desde hace tiempo. Y por supuesto que entiendo que se trata de un tema que ha levantado ámpula en los últimos días, ¿sí? Y que pues escapa o ha ido más allá del gremio académico. Esa es la razón principal por la que pues tantos profesores, estudiantes me preguntaron por este evento, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que está lleno y en viernes. Entonces, como bien mencionaba hace un momento o al inicio el doctor Genaro, no se trata de un tema nuevo. Insisto, en este momento está potenciado por la difusión mediática, pero no solo por los medios, sino también por la figura o el rol que representan o representaban los implicados, ¿sí? E incluso hasta cierto morbo sociopolítico, ¿no? Bueno, entonces, sabemos que el plagio es, yo a veces en tono de broma le digo a los chicos, el plagio es pululante, ¿sí? Y bueno, yo sí me estaciono en la parte académica para no cometer algunas pifias legales, ¿no? Miren, el plagio digo que es pululante porque es parte del diario acontecer en entornos académicos, ¿sí? Y no de ahora, desde hace ya tiempo, como ya señalamos. Y los involucrados son más de los que nos podemos imaginar. Y repito, esto normalmente enfocamos, apuntamos o crucificamos a los estudiantes, pero repito, existen casos de plagio entre profesores y también en autoridades. Bueno, entonces en esta aparente cultura del plagio a granel, si se me permite la expresión, son tantos los plagiarios y los fragmentos plagiados que en algunos casos se ha llegado a un estado de normalización de la deshonestidad académica, ¿sí? Entonces, miren, un servidor lleva alrededor de 12 años trabajando este tema y parece que los avances son semilentos o estacionarios. Desde cursos para docentes PROFA relacionados con cultura antiplagio o cursos para estudiantes PAFI o de nivelación o de preparación para exámenes. Y esto además de las clases, en donde por supuesto incluyo el aspecto de la citación y la referenciación en mis clases como escritura académica o metodología. ¿Sí? Bueno, entonces, en ese sentido, más allá de lo legal, estos foros creo que tienen que ver con, insisto, un análisis o una reflexión de lo personal y del entorno, no solo académico, sino cómo irradia en un vaivén en mi realidad como ciudadano, ¿sí? No solo como estudiante, como parte de una institución, no solo como profesor, parte de una institución o una autoridad, sino como un individuo, parte de una sociedad, ¿sí? Y en estas sociedades tan multicitadas de la información y del conocimiento. Me llamó la atención, doctor Villegas, que efectivamente hice la misma operación, ¿sí? De buscar el concepto plagio no solo en los marcos legales internacionales, que va desde la OMPI, como bien nos dijo, la Convención Universal sobre Derechos de Autor de la UNESCO o incluso la Organización Mundial del Comercio. Lo mismo en la Ley Federal de Derecho de Autor, ¿sí? Y a su vez, a nivel más local, en el Estatuto del Personal Académico, en donde sí existe, y leo a la letra. En el artículo 140, serán sancionados con la suspensión de ingresar al programa durante los 2 periodos inmediatos en la comisión de una falta los académicos que incurran en alguna de las siguientes. 1. Plagio de textos, producción en apoyo a la docencia, producción científica, tecnología artística y toda aquella que sea objeto de derechos de autor. Entonces,
creo que en la casa estamos un poco a la vanguardia o sí estamos considerando el concepto plagio. Y desde luego hice una revisión también en el código de ética. En la universidad tenemos un código de ética. Ahí no existe el concepto plagio, pero sí, como bien señaló el doctor Villegas, el concepto de integridad. Entonces, para que lo revisen, muchachos, académicos, particularmente el capítulo 7, en el apartado 13, que tiene que ver con honestidad, y en ese apartado 13, las fracciones quinta, sexta y de la 14ª a la 17ª. Y también el apartado número 14, que tiene que ver precisamente con... Bien. ¿Cómo vamos de tiempo, doctor? Creo que yo tengo... Ok. Bueno, platicaba cercanamente con el doctor Genaro e insistíamos que era importante que en este foro tocáramos el tema de hasta qué punto en las actividades de investigación de investigadores y docentes está presente este fenómeno. Y yo estoy seguro que existen muchos docentes que hacen su tarea de pedir o solicitar a sus estudiantes o a sus pares reportes antiplagio y actividades autorreflexivas de por qué es importante la autonomía en sus productos intelectuales, más allá de escudarse, como bien lo mencionaron por acá, en lo que tienen que decir otros, cuando lo más importante es lo que tenemos que decir nosotros mismos en actividades de producción textual e intelectual. Y me parece importante que más allá de procurar enfoques medidos desde lo cuantitativo a través de los distintos softwares antiplagios, en donde la mirada siempre apunta a un porcentaje numérico de cuánto plagió o cuánto no plagió, y a partir de ello medir esos saberes o no saberes, esa información, esa capacidad de generar o no conocimiento a partir de un número, ¿sí? Como si eso pudiera ser medido. Entonces, en lugar de eso, la sugerencia es aplicar revisiones cualitativas, las cuales no son brindadas por los softwares. Y como ejemplo podría mencionar un texto de o una tesis, un artículo, alguno de los ensayos académicos que hacen mis estudiantes que manejan o tienen como resultado un 45% de plagio numérico. Y al revisarlo, si lo hacemos con un juicio o una visión muy cualitativa, pues ese 45% son citas y referencias debidamente acreditadas o anotadas. Pero en trabajos mínimos, no sé, de 3, 4 cuartillas o menos, algún resultado numérico con un 5 o 6% de plagio que pareciera inofensivo, pudiera ser que hay 2 párrafos de tamaño importante completamente literales o textuales sin dar un solo aviso o crédito de dónde se tomó. ¿Correcto? Bueno, para cerrar esta primera sesión yo quisiera también incorporar el concepto o este movimiento de la alfabetización mediática informacional como un respaldo importante que puede promocionar o difundir esta cultura de no plagio, como llamo algunos de mis cursos para maestros, ¿sí? Como un paliativo, no solo contra el plagio, sino como una promoción de la importancia de saber que somos capaces de producir información, de producir conocimiento sin depender tan directamente o de una manera tan extensa o tan fuerte de los demás o de otros autores o de obras ajenas. Bueno, cierro por ahora mi participación y tomamos por ahora. Ok, gracias al doctor Roberto Carlos. Platicaba yo con el doctor Villegas que íbamos a modificar un poco en aras de la administración del tiempo lo que había planteado al principio. A mí me gustaría hacer algunas consideraciones o apuntes al respecto de lo que nos ha planteado desde la conferencia magistral y los apuntes que ha hecho el doctor hace un momentito.
Sin duda alguna, como ya se dijo, es importantísimo que las instituciones educativas, digamos que tomen cartas en el asunto, porque este tipo de malas prácticas académicas tendríamos que procurar inhibirlas y erradicarlas. Sin embargo, como se ha apuntado ya desde el inicio, el asunto no es fácil, es particularmente complejo. Y porque justamente me parece estas prácticas que se han hecho habituales entre los universitarios, y aquí incluyo estudiantes y, ¿por qué no, académicos? Creo que es porque puede ser resultado de este sometimiento al que en los últimos años nos han llevado justamente la necesidad de producir textos. Y creo que en ese sentido el docente, como parte de sus tareas, tiene una serie de obligaciones que pareciera ser han estado ausentes en buena parte de las actividades que se le requieren a un estudiante. Y me refiero especialmente a la necesidad de volver a recuperar la obligatoriedad de que si yo pido un trabajo, lo reviso y lo retroalimento. Pero lo reviso. Y lo cierto es que pareciera ser hemos caído en el error de ante la cantidad de trabajo que pedimos no nos da tiempo de revisarlo y los obviamos. Y creo que allí incurrimos en una desatención y en una equivocación que trae como resultado que el estudiante incluso juegue con nosotros los académicos. De todos modos no me lo va a revisar, así que yo puedo copiar y pegar sin problema alguno porque no va a ocurrir nada. Y creo que justamente eso se ha hecho un hábito tanto en los estudiantes como en los propios profesores. Y creo que precisamente lo que se ha venido reflexionando en los últimos años es la necesidad también de recuperar esas viejas prácticas, esas viejas escuelas de si yo pido una tarea me comprometo a retroalimentar porque forma parte de un proceso de acompañamiento efectivo. Y creo que eso hay que hacerlo. La otra parte pasa por el trabajo intelectual y personal a propósito de los principios que deben de caracterizar el ser estudiante universitario. Es decir, yo cómo me responsabilizo de lo que hago y cómo visibilizo finalmente lo que yo produzco. Y creo que aquí el camino más fácil para no incurrir en estos errores de que, me estás plagiando y yo como autor te denuncio, que por cierto el vicerrector ya vivió esa experiencia antes de ser vicerrector. Le hablaron, si mal no recuerdo, de Ecuador para preguntarle qué pensaba de un ministro, por cierto, que había plagiado un trabajo de él. Y él dijo, pues bueno, yo como autor, pues sí, lo lamento, pero finalmente la institución educativa tiene que ver finalmente por lo que hizo, porque era en una tesis de grado, ¿no? Entonces, me parece que aquí la parte personal, los principios que deben regular el buen actuar de cada uno de nosotros es insustituible. Yo les digo a mis estudiantes, cada uno de nosotros sabe de qué está hecho. Y justamente el saber de qué se está hecho es, yo como estudiante me reconozco en un proceso formativo, por lo tanto, tengo que aprender a dialogar y a reconocer la importancia de acreditar finalmente todo aquello que consulto, todo aquello que leo. Pero también en este proceso de formación tengo que aprender a darle constitución a mi propia voz en un contexto formativo que me demanda una serie de criterios que observar y que atender, y donde el reconocer los derechos de quien produce un texto original que yo estoy consultando, hay que acreditarlo. Y creo que eso pasa por uno como autor. Pero vuelvo a lo que decíamos hace ratito, ¿no? Por una parte, sobrecargamos de actividades y de tareas escritas a los estudiantes y nosotros como académicos no nos comprometemos finalmente a revisar y retroalimentar. Y creo que eso es obligado, porque habrá que decir que algunas malas prácticas vinculadas a el copia y pega al plagio, en términos académicos, es porque a veces también hay una ignorancia por parte del estudiante, porque tampoco le decimos y hacemos visible lo que es el acreditar una fuente en el contexto de lo que yo estoy argumentando. ¿Por qué? Precisamente como resultado de lo que yo comentaba hace ratito, porque no retroalimentamos, porque no revisamos los trabajos. Y creo que por eso hay que optimizar finalmente las prácticas del docente, como también las actividades
que le requerimos al estudiante si está vinculada a un proceso investigativo o al simple hecho de elaborar un texto escrito. Creo que hay que regularlas, porque es mentira que cuanto más pido, más aprenden. No es cierto. Hay que aprender a regular y decidir razonablemente qué pedir y en qué momento requerir, qué tipo de escrito voy a pedir al estudiante, y no hacer tabla rasa de que un ensayo crítico, ¿no? Para que desarrolle el pensamiento crítico el estudiante. Y lo cierto es que estudios que ha hecho la propia OCDE están reportando que los estudiantes universitarios a nivel global están desarrollando muy poco el pensamiento crítico. Por lo tanto, sí es necesario que nos autorregulemos como académicos para tratar de ser estrategas en el proceso de mediación efectiva cuando se trata de la producción de un texto académico. Y esto nos obliga a leer cada uno de los trabajos en el formato escrito para poder ir acompañando un proceso gradual de aprendizaje y de apropiación y de comprensión de lo que es acreditar fuentes en el contexto de la procuración y búsqueda de mi propia voz como estudiante. Creo que eso no es fácil, pero hay que hacerlo visible en las aulas para que los estudiantes entiendan que pueden estar incurriendo no en un desliz de estudiante, como decía el presidente al respecto de la tesis de licenciatura de la doctora, que ya ha llevado al doctorado, pues para menos por lo mío es que sí es una tramposa, ¿no? Imagínense ustedes, en el 87 cuando hace su tesis, el uso de la computadora no era masivo. Tuvo que haber transcrito el trabajo. Es decir, tomar su máquina de escribir y transcribir un documento escrito, según yo. Porque yo hice más o menos por aquellos años mi tesis y yo no tenía máquina de escribir. Me ayudaron transcribiendo mis ideas que en el papel yo hacía. ¿Sale? Entonces, creo yo, otra vez, necesitamos una autorregulación, tanto por parte de nosotros los académicos como por parte de los estudiantes, haciendo carnita el concepto de principios y de integridad académica, porque eso sí está, dice aquí el doctor Castro, en el estatuto del, perdón, en el contrato colectivo, ¿dónde? ¿En el estatuto? En el estatuto del personal académico y en el código de ética, aun cuando está ausente, de todos modos hace referencia a las buenas prácticas que nos tendrían que caracterizar como universitarios, a todos, estudiantes y profesores. Bueno, hasta aquí mis comentarios. A continuación, yo creo que valdría la pena abrir el diálogo con quienes nos acompañan en este recinto. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, sí les pediríamos que fueran muy concretos en sus comentarios y muy precisos en sus preguntas. ¿Sale? Entonces, ¿alguien levanta la mano? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguna anécdota, alguna experiencia personal que nos quieran compartir? Sí, anónimas, allá. Bueno, como ustedes son los que traen. Hola, muy buenas. Primero que nada, muchas gracias por toda esta información que nos traen. Bueno, yo soy estudiante de la Maestría de Nutrición y Calidad de Vida de la Facultad de Nutrición y mi pregunta tiene que ver con la construcción de un marco teórico durante el proceso de la tesis. Es verdad que en ese sentido, pues es una revisión, ¿no?, de lo que ya existe, pero muchas veces, en mi caso, me topo en un momento en el que, bueno, lees distintos artículos, creas tus propias ideas y tienes la percepción de que hay como un vacío y lo quieres plasmar. ¿Y hasta qué punto? Porque no he encontrado esto en internet. Absolutamente todo el marco teórico debe estar citado, porque mi experiencia ha sido que de pronto creas un párrafo, ¿no?, en el que expresas tu idea y me preguntan de dónde es, ¿no? Y es como que, pues, mi respuesta es, bueno, es que esa es la idea que yo plasmé, ¿no? No sé, de todo lo que leí, ¿no? A veces no es específicamente una cita.
Eso es permitido, está bien, porque muchas veces me ha tocado tener que borrarlo porque me dicen que no debe ser así. Bueno, gracias. Bueno, yo te contesto desde la metodología de la investigación. Sí o sí nos toca, como bien dices, hacer una revisión de la literatura para ubicar ese gran pendiente. Hace muy poco tiempo, no tengo ahora exactamente la referencia, el doctor Vincent Larivière, un especialista en cienciometría, hacía un análisis de en qué parte de un artículo científico se cita más. Y hacía una gráfica muy lógica. Entonces decía, en la primera parte del artículo es en donde más uno hace citas. ¿Por qué? Porque es precisamente cuando estás haciendo esta revisión de la literatura, dices tú, ubicas el pendiente, y diría una colega en la UAP, la doctora Yadira Navarro, dice, entonces es cuando haces hablar a los autores, ¿no? Entonces ya dijo uno una cosa, ya dijo otro otra cosa, y en este pensamiento crítico al que tú haces referencia, haces tus conclusiones y las escribes al punto en que terminas construyendo una pregunta de investigación. Entonces, claro que la elaboración de la pregunta de la investigación me parece que es una consecuencia lógica del diálogo que provocaste entre los autores que leíste. Y en consecuencia, la pregunta es por sí misma original. Lo que no se valdría es irme a los annual reviews y sacar las preguntas de investigación de alguna disciplina, ¿no?, que es la mía, y entonces pues ya la presento como propia. No, ahí yo ya no estaría de acuerdo. Pero el cuestionarte tu pregunta de investigación, si está mostrada de una forma lógica o deductiva, yo la aplaudiría, no la cuestionaría. Sí, bueno, sí, también desde el ángulo de la metodología de la investigación y sin ánimo de usurpar a tu director de tesis o con quien estés trabajando, que es con quien determinas los acuerdos, pues voy a intentar parafrasear a mis profes de doctorado, que además están aquí presentes, algunos. Creo que son dos planos muy distintos, el simplemente replicar lo que dicen todos los autores que ya leí, y eso sería un resumen de lo que dicen todos los demás, y ahí no existe una lectura crítica o un trabajo crítico en un marco teórico o en una revisión de la literatura. En cambio, entretejer y poner yo a discutir lo que dicen los autores, esa es la riqueza de mi participación y mi aporte crítico a partir de la información que he consumido y en un vaivén de la información de los autores, no en un plano en forma de lista. Esto es lo que dice tal autor y yo digo esto al respecto, esto es lo que dice tal autor y esto es lo que yo digo al respecto, sino este autor dice esto y se contrapone o está en sintonía con lo que dijo fulanito de tal, y finalmente, ¿qué pienso yo a partir de lo que dicen esos autores? Y en un ir y venir a lo largo de un apartado que es pues la revisión de literatura o marco teórico, estado de la cuestión, etcétera. Perdón, haría nada más algo. Creo, o sea, de manera muy simple realmente él te acaba de decir lo que uno como estudiante o como alguien que quiera hacer un marco teórico tendría que hacer, ¿no? O sea, yo veo tres momentos que tienen que ver con lo cognitivo: el análisis, la reflexión y la crítica, además de la contrastación entre los autores, ¿no? Y creo que de la manera muy, muy sencilla lo ha sintetizado el doctor Salas. Ahora bien, yo te sugiero que busques ejemplos en la literatura. Por ahí hay algunos artículos donde incluso los propios autores didácticamente dicen, no solamente en términos conceptuales y técnicos, que es un marco teórico, sino además desarrollan como un ejercicio para que quien lo lea sepa cómo se desarrolla un marco teórico. Ahora bien, habrá que decir en términos más o menos juiciosos que hay que ir por encima del sentido común, porque a veces en la literatura se dice hay que hacer marcos teóricos, pero ni siquiera el autor a veces te dice qué es, ¿no?
Y eso ocurre con el profesor, te pide un marco teórico, pero a veces no sabemos nosotros qué es un marco teórico porque tampoco lo hemos hecho, porque no tenemos experiencia en la investigación. Porque también es verdad que, y hay que decirlo, ¿no? Una cosa es ser docente, lo dijo el doctor, y otra cosa es ser investigadores. Lo ideal es ser docentes e investigadores, pero a veces somos docentes de metodología y no necesariamente hemos investigado. Y eso complica mucho la forma de mediar en un proceso de aprendizaje al respecto de lo que es un marco teórico, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sería mi punto de vista. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada agradezco que se esté llevando a cabo este evento. Mi nombre es Frank Ramírez, soy coordinador regional del área básica aquí en la región Veracruz. Y yo quiero hacer un comentario breve, pero creo que es muy importante. Cuando los estudiantes de la Universidad Veracruzana ingresan a esta institución, toman como parte del modelo educativo una serie de experiencias que así se llaman, es el área básica, que todos tienen que tener mínimamente experiencias en esas áreas. Una de esas experiencias es el área de la lectura y la redacción, en donde, por ejemplo, interviene de una manera muy importante un grupo de académicos del área básica. En este momento el doctor Roberto Carlos es el coordinador regional de la Academia de Lectura y Redacción, y desde luego que los estudiantes que ingresan conocen y deberían conocer, porque el tema se toma precisamente en esa experiencia educativa sobre los aspectos que ya se mencionaron, ¿no? Que bueno, ahora no sabemos si voy a llamarle plagio o tendremos que modificar en algunos aspectos, pero bueno, coloquialmente sabemos que este es el ámbito que se trata como un plagio académico. Entonces, en ese sentido, mi comentario es que los estudiantes no podemos excusarnos en no conocer, y digo debemos porque hay estudiantes de posgrado, maestría, doctorado, que son académicos también. Entonces no podemos escudarnos en no conocer, ya que me parece que como institución estamos haciendo una labor, al menos, y soy testigo de la labor que llevan a cabo mis compañeros académicos, de ese trabajo de hacer, de que la labor académica tenga bases de ética, que me parece que es la base esencial de este tema. En ese sentido, me parece que entonces tendremos que reflexionar los estudiantes al tomar esas experiencias educativas que a veces no se valora porque se consideran como básicas, como que, ok, pues esto ya lo debo saber, no necesariamente, y aquí se está reflejando. Los profesores, los directivos, los directores y directoras de las diferentes facultades también tienen entonces que hacer una reflexión, tenemos que hacer una reflexión sobre la importancia de este modelo, de esta área básica, que no significa que no es importante por ese nombre, sino al contrario, ya vimos que es básico, elemental, que los estudiantes académicos conozcamos estas bases, tanto legales como reflexionar aspectos éticos. Desde ese sentido, entonces, creo que la valoración de estas experiencias educativas a las que me hago referencia en el modelo educativo de la Universidad Veracruzana, que incluyen la lectura y redacción, cambiará nuestra perspectiva. Me parece que entonces, tanto los académicos que componen esta área tendrán que revalorar su actividad académica, así como los estudiantes y directivos también tendremos que hacerlo, porque tiene un impacto legal, ético y en nuestra sociedad, como ya lo mencionaba el doctor Roberto, importante, no es menor. Gracias. La doctora Mon. Hola, buenas tardes. Soy Jesús Lau, trabajo para la Universidad Veracruzana y estoy adscrito a la Facultad de Pedagogía. Yo voy a hacer un comentario y luego una pregunta. Lo primero que me dirigiría a los estudiantes. Recuerden que ustedes tienen un objetivo de aprendizaje. Ustedes vienen a aprender a desarrollar una capacidad de investigación y de redacción. Entonces, es muy importante que no pierdan ese objetivo. Si ese objetivo lo tienen en mente, no van a copiar, no se van a robar las ideas de otros, porque ustedes vienen a construir su propio aprendizaje. Entonces, ojo,
pueden consultar, pueden usar las ideas de otros, pero reconozcan la propiedad intelectual. Bien, el comentario que quería generar sobre la charla, es decir, que esto que le llamamos plagio en sentido común, y que hoy aprendí de Ricardo que realmente la palabra no existe dentro de la ley de derechos de autor, pero las leyes no son perfectas, ¿no? Creo que nosotros podemos interpretar lo que está sucediendo. Es un robo de las ideas. Esa ministra de la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano máximo de la justicia, y justicia significa, viene la palabra ser justo, que la persona haya copiado su tesis de licenciatura y su tesis de doctorado, ¿sí? Entonces, es gravísimo. Y aquí mi juicio lo basaría en lo que dice el doctor Genaro. Creo que lo más importante son los valores que debe tener esa primer ministra. Si yo copié y soy culpable, si yo no fui honesto al hacer mi tesis, le puse el nombre y le entregué, pero no era mía, creo que la primera en que debe juzgarse es la ministra. Número 2, la Suprema Corte de Justicia debe de tener un código de ética, ¿sí? Y con ese código de ética expulsar a la ministra, ¿sí? Bien, ahora en el campo universitario, voy a presumir un poquito. El año pasado me publicaron un artículo en Alemania sobre integridad académica. Y en ese artículo hay como 9 componentes, ¿sí? Es una investigación que dirigió un investigador de Nueva Zelanda e involucró 5 universidades en México. Yo hablé de una de estas universidades en México y los componentes de la integridad académica son varios. La verdad es que la ministra no tiene toda la culpa. Tiene también la culpa la docente. Esa docente revisó más de 500 tesis y para cualquiera de los que son maestros aquí, eso es casi imposible. Ahora, no es la única persona que le plagió tesis. Esa maestra se dedicó no sé, a vender o a darles esas tesis. Entonces, es la ministra, es su tutora de tesis y es la propia universidad que no tuvo el marco legal para revisar ese tipo de producción tan masiva de tesis, ¿sí? Porque uno cuando lee un artículo y luego al año viene otro, uno dice, esto lo leí en otro lado, con mayor razón en una tesis. Si uno lee una tesis, automáticamente se acuerda 2 años después que esa tesis de quién era, ¿sí? Ahora, la institución, en este caso sería la UNAM, Anáhuac o la propia Universidad Veracruzana, requieren tener un marco, obviamente legal, reglamentario, de principios de ética, pero además tiene que tener toda una infraestructura para estar creando una cultura de respeto a la propiedad intelectual. En este artículo viene, por ejemplo, si la institución tiene un marco legal, si además ese marco legal lo traduce en la docencia a promover esa integridad académica. Luego también se evalúa la integridad académica de los compañeros, porque hay un dicho mexicano, que no será mexicano, pero en español, que tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata, algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces también se evalúa cuál es el criterio de integridad académica que tienen los compañeros. ¿Denuncian si están copiando? ¿Permiten que les copien? Es decir, son 9 componentes y cada componente tiene varias partes. En pocas palabras, es un problema cultural. Es algo que tenemos que trabajar para que haya ética, haya respeto, haya honestidad, ¿sí? Y sobre todo, no perder el objetivo. Venimos a aprender, no a robar, ¿sí? Gracias. Gracias. ¿Alguien? Un par de preguntas más, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Eduardo Barrios, soy doctorante del programa educativo de la Facultad de Pedagogía, el doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos. Y bueno, a mí la pregunta que me salta a propósito de este espacio que se ha generado y que me parece que es muy importante, pienso yo que el escenario actual con respecto al caso de Yasmín Esquivel, que es ministra de la Suprema Corte, es las comunidades académicas estudiantiles
mirando qué es lo que va a suceder con ese caso. Porque efectivamente no es el primero. También hay que recordar el escándalo de Enrique Peña Nieto y la Panamericana. Y por supuesto que no es el primero que se da en el país. Estos son figuras, como digamos, sobresalientes de la esfera política, pero están las comunidades académicas expectantes, ¿no? De qué va a pasar. Entonces, mi pregunta va para los tres comentaristas, el moderador. ¿Qué se necesitaría hacer de aquí en adelante en términos de la actuación que las universidades, en este caso la Universidad Veracruzana, que es una institución muy relevante en el contexto nacional, tanto para prevenir como para, digamos, imponer una sanción frente a casos como esos? Porque en este caso, pues, vemos a una Anáhuac, vemos a una Panamericana, vemos a una UNAM, tambaleándose sin saber cómo reaccionar, cómo responder. Y a mí me parece, como miembro de esta comunidad universitaria que es la UB, no quisiera ver a la Universidad Veracruzana en una situación así, ¿no? Entonces esa sería mi pregunta. Gracias. Me voy a parar para poder dirigirme de mejor forma. Bueno, a ver, no quisiera hacer una descripción de los hechos legales que se han estado dando a lo largo de las últimas semanas derivado al caso de Yasmín Esquivel, porque es vergonzoso. Como abogado debo decir, es una vergüenza lo que la ministra y sus abogados han hecho. Por principio debería decir que esta ministra se ha ocupado, por ejemplo, ante todo de desacreditar a las instituciones, pero desde la vía legal, no desde la explicación verbal, ¿no? Dices bien, ¿no? Ponen una situación de entredicho a las instituciones, el caso particular de la UNAM, tan querida y respetada. Y lo último que logró fue precisamente presentar un amparo en el que cuestiona la conformación legal del Comité de Integridad Académica. Esa es una estrategia de lo más simple y burda que se aprende en los pasillos de los tribunales. Cuando te ves perdido como abogado, lo primero que haces es cuestionar la legitimidad del juzgador para saber si por ahí puedes cuestionar la sentencia que pueda llegar a dar. Eso es lo que hizo esta ministra y lo logró. Tan es así que ahora mismo el Comité de Integridad Académica se encuentra atado de manos porque no puede hacer su trabajo, ¿no? Además de que sabemos por los medios que logró precisamente obligar a la universidad que no diga nada hasta en tanto ya exista propiamente una sentencia, ¿no? Entonces le aplicó literal una ley mordaza. A esto yo exponía un poquito antes en mi momento que había logrado que la Fiscalía declarara como caduco la violación. Y esto realmente cuando yo leí con detenimiento ese documento, que debo decir que lo dejé en el coche porque quería comentarlo con ustedes, cuando yo lo leí con detenimiento, ella recuerden que acusa a Ulises Vázquez de que a ella fue a quien le plagió. Pero más allá de acusarlo a él, en el proceso judicial, ¿no? En esta cuestión en donde no tenía nada que ver la Fiscalía, pero intervino, lo que ella realmente logra es decir que si en caso dado la situación se revierte, es decir, a ella se le encuentra culpable, ella va a sacar esa dictaminación fiscal que dice el delito precluyó. O sea, aunque ustedes me demuestren que yo fui la culpable, yo tengo un documento de la Fiscalía que dice que el delito ha caducado. Cuando yo les comenté que el derecho de autor es un derecho humano y por tanto es perpetuo. Entonces, a mí me da mucha pena este tema, porque lo que nos deja ver claramente es que estamos en la era del cinismo. Sí lo hice y qué. Y lo estamos viviendo con muchas de nuestras autoridades. Entonces, ya lo decía ahorita el doctor Lau, llegar a ese puesto
que como abogado es quizá el más alto al que pueda aspirar cualquier abogado, y decir que inclusive aspiraba a la presidencia de la Suprema Corte, es tremendo, realmente es tremendo. Y yo creo que, como bien decía el doctor Roberto, el propio doctor Lau, es el momento de la ética, es el momento de los valores. Eso es a lo que realmente debemos apostar. Hoy estamos en un medio en el que nos saltan las soluciones de inteligencia artificial, en los que es muy fácil generar contenidos, el presentar trabajos espectaculares. Hoy el trabajo del alumno y del académico es regresar a escribir, regresar a plantear ideas originales, regresar a la docencia y no irnos con el cantar de las sirenas pensando que esto es fácil, que nunca nadie me va a cachar, ¿no? El doctor Roberto hizo una relación muy atinada de las causas típicas que inclusive reporta la literatura, esas mismas las reporta la literatura, y hay una más que parece más constante, que la gente plagia, ¿no? En el término académico, no en el término legal, porque no tiene tiempo. Entonces creo que lo que nos hace falta es organizarnos más en tiempo y, decía el doctor, sentarnos a redactar. Eso es lo realmente importante, eso es a lo que venimos a la universidad, y que por favor, en verdad se los digo, lo que están viendo a nivel público, ese cinismo, no crean que es lo correcto. Es totalmente incorrecto. ¿Y qué es lo que va a pasar con las universidades? Pues mira, lo que pasa es que estos casos desafortunadamente son muy comunes. Alguna vez yo leí algún artículo que decía, el plagio es pandémico. En todos lugares se está dando. El problema es que no todos nos enteramos cuando pasa. Entonces, tenemos casos que sí ha habido reacción. Y cito el caso del Colmex. El Colmex quitó un grado de doctor hace unos 4 o 5 años a una persona que inclusive ya era parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y ese señor yo creo que ha de estar debajo de una piedra, lleno de vergüenza. Entonces, yo quiero decirles que no, esto que estamos viendo mediáticamente no es la regla. Sí ha habido reacciones por parte de las instituciones, y las universidades mismas tienen una complicación, porque realmente cuando la UNAM no reacciona ante el caso de la ministra es porque a lo mejor está jugándose otras cosas de corte político. Y ni qué decir de la Anáhuac y cualquier otra institución. O sea, sobrepasa, y eso es lo vergonzoso, cómo una persona puede poner de rodillas a toda una institución. Entonces, quiero decirles que por mis contactos, al interior de las instituciones, ellos están muy molestos. No están tan contentos de las circunstancias tan terribles en las que se está pasando. Pero en verdad, insisto, no crean que esto se va a quedar así. A lo mejor este caso es complejo, pero lo que sí es cierto, y esto lo he escuchado por ahí, es que en la Suprema Corte, los propios ministros no quieren encontrarse en los pasillos a la ministra Yasmín, porque ellos se sienten totalmente ofendidos, ¿no? Entonces, una cosa es la sentencia que no se ha dado, pero otra cosa es que sí o sí, ante los ojos de todo el país, ella plagió. Gracias. Bueno, creo que la pregunta, pero sobre todo la respuesta, lo platicaba aquí con el doctor Salas, está así como que muy ad hoc para ir cerrando este ejercicio. Creo que sí nos quedan muchos pendientes a toda la comunidad universitaria a nivel institucional, pero también a nivel de la vida cotidiana, ¿no? Lo que tendríamos que hacer estudiantes y profesores. Y efectivamente, dice el doctor que hubo un caso en el Colmex, pero fueron dos casos realmente donde hubo una reacción efectiva sancionadora, y creo que no tendríamos que llegar allá. Me parece que hay que recuperar el sentido del valor y sobre todo ser conscientes de lo que es tener la enorme oportunidad de ser universitarios en un país donde un reducido porcentaje de los connacionales llega a la universidad. Ya tengo la oportunidad de estar aquí. ¿Qué debo de tomar como conciencia para ser parte de una comunidad que se caracteriza por las buenas prácticas académicas? Y creo que aquí los valores, los principios, lo ético es primordial, tanto en estudiantes como en docentes. Creo que por aquí podemos ir cerrando. Ya veo inquietudes. Una
Una pregunta más, por favor, muy puntualita, porque ya estamos sobre la hora. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi reconocimiento para los exponentes, la verdad, es un tema muy interesante, yo creo que para todo el público en general, no nada más para los que vinimos el día de hoy, sino es para mucha más gente. Mi nombre es María del Carmen Matías León, vengo del Instituto Consorcio Clavijero, ¿sí? Trabajo en el Departamento de Desarrollos Académicos y mi pregunta va enfocada a la elaboración de planes y programas educativos, ¿sí? Como diseñadores instruccionales que existen dentro del Consorcio Clavijero, pues la elaboración de los materiales siempre tiende a utilizar la citación y las referencias para la elaboración de dichos programas. En este caso, ¿hasta dónde está la limitación y en qué punto están las excepciones para la creación de los materiales que como instituciones educativas pues les damos a nuestros estudiantes? Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es buen punto. Desafortunadamente creo que esta temática de plagio la hemos encaminado hacia las consecuencias y a invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía en cómo sancionar. Y creo que falta mucho de lo previo a la consecuencia. Lo comentaban aquí los doctores. Es importante que desde los planes y los desarrollos y la estructura de los avances programáticos hasta las rúbricas exista la inclusión del uso o del aparato crítico, ¿sí? En donde están implícitas las citas, las referencias, las notas, porque como bien lo dijo el doctor Genaro, creo que enfocarnos en la consecuencia o en identificar si un estudiante plagió o no es completamente injusto o sería muy sinvergüenza el docente en llevar a cabo una actividad punible sobre el estudiante cuando el tema de aparato crítico o procesos de citación no está incluido, el profesor no facilitó ese tema. Entonces hay una corresponsabilidad. O estamos orillando también o le estamos facilitando al estudiante herramientas para que plagie, ¿sí? Entonces creo que el docente es partícipe y eso se gesta desde los planes y los desarrollos y las estructuras curriculares. Y lo otro, lo mencioné hace un momento, creo que en esos planes se debe empezar a voltear a estrategias que incluyan procesos de desarrollo de competencias mediáticas e informacionales. Aquí la USB, la doctora Castro, es parte de la red AMI en México, la UNESCO, aquí el doctor Lau y algunos integrantes son parte de ese movimiento que está cobrando fuerza y en otros países las competencias mediáticas e informacionales están dando un respaldo importante a evitar o a fortalecer este uso de la información de una manera ética. Creo que en México todavía nos falta mucho en términos de planes y programas de estudio e incluir la alfabetización mediática e informacional. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor Salas Castro, y por supuesto al doctor Villegas Tobar, por habernos compartido sus conocimientos, pero también sus como especialistas y como académicos, como colegas. Creo que no queda más que reconocer la importancia de sus planteamientos, pero sobre todo las tareas que nos dejan a los académicos, a quienes estamos aquí, pero también, como decía la maestra, a quienes desde otros lares nos están viendo. Creo que hay mucho por hacer y que, como bien dice el doctor Salas, no basta con lo punitivo, hay que contribuir a la inhibición y eso parte justamente de la responsabilidad que como académicos tenemos, porque siempre lo he dicho en reuniones de trabajo, no hay que perder de vista, los estudiantes están aquí para ser formados. ¿Y quiénes son entonces los obligados? Pues nosotros, los académicos.
¿no? Nosotros los académicos. Y la otra parte, en tiempos como estos, la autogestión y autorregulación, como decía hace ratito, ¿no? Bueno, dicho esto, no sé, doctora Marta Castro, si hay algo más que hacer, si no le pediríamos a nuestro buen amigo Juan Carlos su intervención. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Queremos otorgarles un caluroso aplauso, nuestro reconocimiento a los tres participantes, al doctor Villegas, al doctor Genaro y al doctor Salas. Muchas gracias por sus aportaciones y gracias a todos también por su presencia. Es un tema muy interesante. Reconocemos este tema da mucho más, pero con esto que nos han brindado, sin duda han sembrado algo que va a generar mucho movimiento y va a causar un cambio en todos nosotros. Gracias a todos. A nombre de la Vicerrectoría en la región Veracruz, a nombre de nuestras autoridades en esta región, que tengan una excelente tarde y esperamos verlos por aquí próximamente. Así como yo, que no me regreso corriendo.